Buenas noches. Somos el equipo que está conformado por Vega Hernández, Andrea Meneses, Reyes, Yesenia Jacqueline, Carvajal Méndez, Estrella Leticia, Ábalos Zarate, Diego Emiliano. Y presentaremos el potencial de acción. Como sabemos, todos los seres vivos estamos formados por células. Entonces, sabemos que son las unidades básicas de la vida. Cada célula tiene una membrana celular y que es como una especie de pared, que está hecha por dos capas de grasa que se le llaman fosfolípidos, que separa el interior del exterior. Lo que está fuera de la célula se llama líquido intersticial, que es algo similar a la solución salina. Lo que está dentro de la célula se llama citoplasma, mejor conocido como líquido intracelular. La carga eléctrica dentro y fuera de la célula. El interior de la célula tiene una carga eléctrica de menos 70 microvoltios comparada con el exterior. A esta diferencia se le llama potencial de membrana. Esa diferencia ocurre porque hay iones, átomos con carga eléctrica en distintas concentraciones fuera de la célula. ¿Qué es un ion? Un ion es un átomo o grupo de átomos con una carga eléctrica. Los iones ayudan a que los nutrientes y señales eléctricas circulen en el cuerpo, como por ejemplo el sodio, el calcio, el potasio y el cloro. Un ion hay dos tipos, el catión y el anión. El catión es de carga positiva y el anión es de carga negativa. Concentración de iones. Fuera de la célula hay más sodio y dentro de la célula hay más potasio. Los iones pueden pasar libremente a través de la membrana, ya que su movimiento depende de dos fuerzas: la presión electrostática y la fuerza de difusión. La fuerza de difusión es un movimiento natural de las moléculas donde se mueven donde hay más concentración y menor concentración. Y la presión electrostática es la atracción y la repulsión entre cargas. Los potencial de neurona es cuando las células del potencial de reposo está, entre comillas, tranquila, sin transmitir señales, y su carga es de menos 70 microvoltios. Y el potencial de acción es un impulso eléctrico que cambia muy rápido la carga de la membrana para transmitir información a través de la neurona. Sabemos, como lo mencionamos anteriormente, la fuerza de difusión es cuando las moléculas se mueven de un lugar donde hay mucha concentración a otro donde hay poca concentración, buscando un equilibrio. Y la presión electrostática es la fuerza entre partículas con carga eléctrica. Signos iguales se repelen, signos diferentes se atraen. La fuerza va a influir en cómo los iones se mueven dentro y fuera de la célula. Iones en el líquido extracelular e intracelular. En nuestras neuronas, los iones, que son partículas con carga eléctrica, se distribuyen de manera diferente dentro y fuera de la célula. Esta diferencia de concentración es la base para que se produzca el potencial de acción. Dentro de la neurona, que es el líquido intracelular, predomina el potasio, es decir, hay más potasio dentro que fuera. Fuera de la neurona, que es el líquido extracelular, predomina el sodio y el cloro. Hay más sodio y cloro afuera que adentro.
Punto cabe mencionar, esta diferencia de concentración genera una carga eléctrica diferente entre el interior y el exterior de la célula, lo que conocemos como potencial de membrana. Ahora, ¿qué pasa con cada ion? Potasio. Tiende a salir de la célula porque hay más concentración adentro que afuera. Sin embargo, como el interior es negativo, parte del potasio regresa por fuerza electrostática, se atrae hacia lo negativo. En caso del sodio, tiende a entrar en la célula porque hay más concentración afuera y además el interior negativo lo atrae. Pero la membrana es poco permeable al sodio, así que entra muy lentamente. El cloro es un ion negativo que busca el equilibrio y tiende a entrar o salir dependiendo de la carga eléctrica del interior. Normalmente el interior negativo lo mantiene afuera. Para mantener esta diferencia de cargas y concentraciones, la célula usa una estructura muy importante llamada bomba sodio-potasio. Es un transporte activo, lo que significa que usa energía ATP, producida por las mitocondrias. Su función es sacar 3 iones de sodio y meter 2 iones de potasio. Gracias a esto, el interior de la célula se mantiene con más potasio y el exterior tiene más sodio. Y se conserva una carga negativa dentro y positiva fuera, necesaria para que ocurra el potencial de acción. En resumen, la bomba de sodio-potasio es como el guardia de seguridad de la neurona, que controla qué iones entran y cuáles salen, manteniendo la diferencia eléctrica que le permite a la célula transmitir impulsos nerviosos. Gracias a la diferencia de concentración de iones y a la acción constante de la bomba sodio-potasio, la neurona puede generar y transmitir impulsos eléctricos, lo que hace posible el funcionamiento de todo el sistema nervioso. Ahora vamos a hablar del cambio en las propiedades de la membrana, que es lo que ocurre cuando las neuronas tienen una membrana que deja pasar a ciertos iones. Estas son partículas con carga eléctrica a través de canales especiales. Estos canales iónicos se abren o se cierran cuando ocurre un impulso eléctrico, lo que cambia el comportamiento de la membrana. Por eso se llaman canales dependientes de voltaje, porque responden a cambios eléctricos de la célula. Ahora, ¿qué pasa? Que la membrana se vuelve más permeable al sodio, que en este caso es el que va a entrar por la fuerza de difusión. Entonces, esto significa que los canales de sodio se abren, en este caso es este que podemos ver aquí, y la membrana permite que los iones de sodio pasen con facilidad a esta parte. Antes estaban cerrados, pero un estímulo eléctrico hace que se abran, que en este caso es el que les comentaba, que este es el de fuerza de difusión. Y las fuerzas de difusión y presión electrostática, que la presión electrostática es la que podemos ver de este lado, hace que el sodio entre rápidamente a la célula. Una vez abiertos los canales, el sodio entra a toda velocidad. ¿Por qué? Porque hay más sodio fuera que dentro. El interior de la célula es negativo. Toda esta parte que tenemos aquí debajo, toda esta parte es negativo. E incluso positivo, lo que provoca un cambio eléctrico llamado despolarización. Que ese cambio lo vamos a hablar un poquito acá abajo. Que es la despolarización. Es lo que ocurre cuando una neurona se activa normalmente. El interior de la célula es negativo, como ya se comentaba, pero cuando se abren los canales de sodio, en este caso es el de acá, estos iones entran y hacen que el interior se vuelva, en este caso ahora, positivo. Ese cambio de carga eléctrica es lo que permite que el impulso nervioso empiece y se transmita a lo largo de toda la neurona. Entonces, el proceso que pasa de negativo a positivo se le va a llamar despolarización. Ahora, la repolarización ocurre
justo después de que la neurona se activa. Cuando el interior se vuelve positivo, por la entrada del sodio en este caso, la célula necesita volver a su estado normal. Entonces, ¿qué pasa? Que se abren los canales de potasio. En este caso, este es el canal de potasio. Y estos iones salen haciendo que el interior vuelva a ser negativo. Que, como ya se había comentado, cuando esto sale es gracias a la presión electrostática. Y entonces esto nuevamente se vuelve a hacer negativo. Así la neurona se prepara para un nuevo impulso. Y por último, la hiperpolarización, que, bueno, la repolarización, entonces quedamos que era esta, que es cuando pasa de positivo a negativo. A este se le va a llamar proceso de repolarización. Y el proceso de despolarización. Y ahora el proceso de hiperpolarización, que este es el que sucede al final del impulso nervioso, después de que el potasio sale durante la repolarización que ya se había comentado anteriormente, y a veces sale un poco más de lo necesario. Esto hace que el interior de la neurona se vuelva más negativo de lo normal por un momento. Como esto ya se comentaba que era negativo nuevamente después de haber sido positivo, ¿qué pasa? Que esto se vuelve más negativo de lo normal. Por ejemplo, aquí tenemos menos 70. Se puede ver aquí el proceso de hiperpolarización. Que es donde se vuelve más negativo de lo normal, donde pasa de menos 70 hasta menos 80. Y esto hace que el interior de la neurona se vuelva más negativo de lo normal por un momento. Luego la célula recupera su equilibrio, como se puede ver aquí nuevamente, y queda lista para el siguiente impulso. Y más adelante mis compañeras les van a hablar sobre estos procesos de cada paso uno por uno. Primero, cuando la neurona se activa y alcanza el nivel necesario, se abren los canales de sodio. En ese momento, el sodio entra rápido al interior de la célula y como tiene carga positiva, eso provoca que el voltaje cambie, o sea, el interior se vuelve más positivo. Ese cambio es lo que se llama despolarización y ahí es cuando la neurona manda la señal eléctrica. Después, los canales de sodio se cierran y se abren los canales de potasio. El potasio empieza a salir de la célula, ayudando a que el interior vuelva a tener una carga más negativa. Esa parte se conoce como repolarización y sirve para que la neurona se recupere del impulso que acaba de mandar. Por último, cuando el potencial de acción ya llegó a su punto máximo, los canales de sodio entran en un estado llamado refractario. Eso significa que se bloquean por un momento y no pueden volver a abrirse hasta que la neurona regrese a su estado normal o de reposo. Ahí ya el sodio deja de entrar y la célula se prepara para el siguiente impulso. En este punto, los canales de potasio dependientes de voltaje se abren. Como el interior del axón ahora tiene una carga positiva, los iones de potasio son expulsados al exterior de la célula. Esta salida de potasio ocurre por dos razones: difusión por gradiente de concentración y presión electrostática. El interior ya es positivo. Esto provoca la repolarización. El potencial de membrana comienza a volver a su valor de reposo. Los canales de potasio empiezan a cerrarse lentamente. Una vez que el potencial vuelve a valores cercanos al reposo, los canales de sodio comienzan a reajustarse. Esto significa que dejan de estar inactivos y pueden abrirse nuevamente si hay otro estímulo. Esta es una parte crucial del sistema nervioso. Permite que las neuronas respondan a nuevos estímulos después de un breve periodo. A veces, la membrana se hiperpolariza porque los canales de potasio tardan en cerrarse. Esto se llama hiperpolarización postpotencial.
Luego, los transportadores sodio y potasio trabajan para sacar el exceso de sodio que entró y regresar potasio al interior de la célula. Gracias a esta bomba se restablece el potencial de reposo.